judíos que vivían en Jerusalén son exiliados a Babilonia, y después de 50 años el imperio persa conquista el imperio de Babilonia y les permite a los judíos regresar a Jerusalén y volver a reconstruir el templo de Jerusalén. Eso tiene lugar en el año 536 a.C. y en el año 516 a.C., 70 años después de la destrucción del primer templo, se inaugura el segundo templo de Jerusalén. Y a partir de ese momento comienza el periodo histórico que nosotros denominamos la época del segundo templo, que culmina en el año 70 después de Cristo con la destrucción del segundo templo por parte del Imperio Romano en la gran rebelión judía contra Roma que narra Flavio Josefo en sus escritos. El lugar en el que se encuentra actualmente la cúpula de la roca era el lugar en el que se encontraba antiguamente el templo de Jerusalén. El Monte de los Olivos, a lo largo de la historia judía, es un monte que siempre ha tenido mucha santidad, se le ha atribuido mucha santidad. Uno de los principales motivos es por el hecho de que el Monte de los Olivos está mirando, una de sus laderas justamente está mirando hacia el Monte del Templo. Y es por eso que a lo largo de la historia, desde la época del primer templo, los judíos siempre han tenido un interés especial por ser enterrados en el Monte de los Olivos. Y por eso en el Monte de los Olivos actualmente se encuentra el cementerio judío más antiguo de la historia, que todavía continúa en funcionamiento. Aquí hay tumbas judías, cerca de 70.000, de todas las épocas posibles de la historia. Y eso es debido a que hay una creencia judía que en el momento de la resurrección de los muertos, cuando llegue la redención de la era mesiánica, los primeros que van a resucitar van a ser los muertos que estén enterrados en el Monte de los Olivos. Una de las tradiciones en el judaísmo es la de colocar piedras en las tumbas de los difuntos. La piedra simboliza nuestra firmeza en la creencia y en la fe que el día de la redención final, el día que llegue el Mashiach, el día que llegue el Mesías, el Redentor, ese día los muertos van a resucitar. Y por eso es costumbre que los familiares coloquen piedras que vienen a simbolizar la firmeza en esa fe. Así como la piedra es firme, así mi fe también es firme. Cuando hablamos en el judaísmo de sepultura judía, es importante recordar siempre que en el judaísmo enterrar a los muertos es halajá. Significa que es una obligación religiosa en el judaísmo enterrar a los muertos. Hay varios métodos para enterrar en el judaísmo y depende del tipo de método de sepultura podemos concluir a qué época pertenece el cementerio en cuestión. Y el método de enterramiento por osarios era habitual en la época del Segundo Templo. Existe una mitzvah en el judaísmo, un precepto que figura incluso en la Torá, sobre el cual los judíos 3 veces por año tienen la obligación de peregrinar a Jerusalén, peregrinar al templo de Jerusalén. Esta tradición empieza en la época del primer templo, pero se expande y alcanza su máximo apogeo en la época del segundo templo. En la época del segundo templo, delegaciones enormes de judíos que venían de las afueras de Jerusalén, de Galilea, de Egipto, de todas las comunidades judías de la diáspora, venían a Israel, peregrinaban a Israel, que es lo que se llama en hebreo hacer aliyah, en Pesach, en Sukkot, en Shavuot. Y uno de los lugares por el que entraban los peregrinos al templo era por las entradas que se ubicaban en el sur.
son las piedras del Muro de los Lamentos. Son piedras que tienen 2000 años, forman parte de la remodelación que Herodes el Grande hace del templo, forman parte de la pared exterior que rodeaba el monte del templo, que rodean actualmente la explanada de las mezquitas. Y esta piedra tiene 2000 años. Este tipo de piedra es un tipo de piedra que se llama piedra herodiana, y lo podemos ver en el tipo de labrado. Son parte del último vestigio que queda en pie del templo de Jerusalén. Si bien no son restos del templo en sí, sí son restos de la pared exterior que rodeaba el templo. El cótel, en hebreo, muro, recibe en castellano el nombre de Muro de las Lamentaciones o Muro de los Lamentos. Y eso es debido a que, una vez por año, después de la destrucción del templo, los judíos venían a Jerusalén el mismo día de la destrucción del templo, que es el 9 de Av, en Tisha B'Av, y se lamentaban por la destrucción del templo de Jerusalén. Todos los papelitos que la gente deja entre las grietas de las piedras son deseos que pide la gente. Se cree que tiene una cualidad religiosa y espiritual superior por el hecho de que es uno de los vestigios que queda, uno de los pocos vestigios que quedan del templo de Jerusalén, del templo de Dios, del templo en el que los judíos daban culto a Dios, y por eso la gente escribe deseos, escribe bendiciones en todos los idiomas posibles, porque no solamente los judíos escriben deseos y bendiciones, sino todas las naciones tienen permitido venir y colocar sus deseos. Son mensajes que llegan directamente a Dios, y se cree que Dios lee todos y cada uno de los mensajes que hay escritos entre las grietas del cótel, entre las grietas del Muro de los Lamentos.